El día que sonreí mientras mi mundo se rompía, nadie supo que estaba empezando mi venganza. El salón brillaba como si cada lámpara hubiera sido encendida para resaltar la arrogancia de los ricos. Vestidos largos, trajes carísimos, relojes que valían más que la dignidad de muchos. Y entre todo ese lujo, yo, Camila, caminando al lado del hombre que juró amarme, mientras acariciaba la mano de otra cuando creía que nadie lo veía. Pero yo lo había visto. Lo había visto todo. La noche era un espectáculo, una celebración de éxito, una fiesta organizada para honrar los logros de Alejandro. El empresario del año, el visionario, el esposo perfecto. Todo el mundo lo admiraba, pero nadie sabía que por dentro, él no era más que un castillo hecho de soberbia y mentiras. Sonríe, me dijo entre dientes sin siquiera mirarme a los ojos. Todos nos observan. Sonreí, y qué ironía, esa sonrisa falsa fue más fuerte que cualquier lágrima que ya había derramado semanas antes cuando descubrí la verdad. Cuando vi el nombre repetido en sus llamadas eliminadas, el perfume que nunca fue mío, y los recibos de cenas que nunca compartimos. Esta noche, él pensaba que estaba en la cima del mundo. Y yo era la esposa elegante detrás del gran rey. Silenciosa, perfecta, irreprochable. Pero dentro de mí algo había cambiado. El dolor había sido reemplazado por hielo, por un fuego tan frío que quemaba con paciencia. Porque a veces la traición no destruye, construye a alguien más fuerte. Mientras él se movía entre empresarios dando apretones de mano, recibiendo elogios, yo lo seguía con la mirada. No como una esposa enamorada, sino como la sombra que presencia el final de un imperio y nadie lo sabe aún. Y entonces ocurrió, esa escena que marcó todo. Ella llegó, la mujer del vestido rojo. Tan segura, tan brillante, tan irrespetuosamente orgullosa. Su mirada lo buscó, y cuando se encontraron, él no pudo evitarlo. La sonrisa que se le escapó no era de un socio de negocios. Era la sonrisa de alguien que cree que nunca será descubierto. Yo tragué aire. No dolió, ya no dolía. Porque el dolor lo había enterrado semanas atrás cuando, en la soledad de mi habitación, me prometí a mí misma algo: nunca suplicaré amor donde ya fui traicionada. Vi cómo él se inclinaba un poco hacia ella, como ella le dirigía una mirada llena de posesión oculta. Ridículos. Pensaban que yo era ciega. Pensaban que podía seguir viviendo en la sombra sin preguntar, sin investigar. Pero la mujer que ellos creían ingenua ya no existía. Una amiga se acercó a felicitarme. Yo asentí, fingí normalidad. Mis dedos estaban fríos, pero mi mente era fuego calculado. Observaba, procesaba, grababa todo. Mi corazón ya no latía por él, latía por mi futuro. Cuando finalmente él volvió a mi lado, tomó mi cintura como si aún me perteneciera. Todo está saliendo perfecto, susurró, satisfecho, arrogante, convencido. Perfecto, repetí, manteniendo la sonrisa. Buen trabajo, Alejandro. Él no escuchó el filo en mis palabras. Porque cuando alguien cree que ya te destruyó, jamás nota cuando estás reconstruyéndote en silencio. La noche continuó, el brindis, las luces, la música. Él hablaba de éxito, de sacrificio, de disciplina, y la sala lo aplaudía como si fuera un dios. Y yo, a su lado, lo miraba sabiendo algo que él jamás imaginó: yo había guardado pruebas. Conversaciones, registros de sistema, correos borrados que nunca realmente se borraron. Cada humillación, cada desprecio sutil, cada noche vacía mientras él estaba, en reuniones. Todo. Él creía que yo era débil porque amé con fuerza. No sabía que las mujeres que aman profundo son las que más peligrosas se vuelven cuando dejan de hacerlo. Cuando regresamos a casa, el silencio fue más ruidoso que los aplausos de la noche. La casa era enorme, fría. Demasiado grande para dos personas que ya no compartían alma. Caminé directo al estudio y deposité los documentos sobre la mesa. Alejandro me miró confundido primero, luego molesto. ¿Qué es esto? Mi divorcio, respondí sin drama, sin temblor. Y la división de bienes. Quiero mi parte. Él soltó una carcajada, una risa llena de burla, como si yo acabara de contar el chiste más absurdo del mundo. Camila, por favor, no seas ridícula. Todo esto lo construí yo. Tú solo, estabas ahí. Ahí, yo solo estaba ahí. Décadas de apoyo, noches enteras planeando con él, renunciado a mis propios sueños para levantar los suyos. Y para él, solo, estaba ahí. Ese fue el último clavo.
El punto en el que mi corazón no quedó roto, sino completamente libre. Lo miré con calma. Firmarás. No pienso darte nada, se burló. No eres nadie sin mí. Yo sonreí por primera vez esa noche de forma verdadera. Una sonrisa tranquila, peligrosa, inevitable. Esa es la parte que te dolerá más, respondí. Descubrir que nunca te necesité para ser alguien. Él tomó los papeles con rabia, incapaz de imaginar lo que vendría. Incapaz de ver que ese era el día en que no perdí, sino que comencé a ganar. Y mientras él seguía creyendo que me había derrotado, yo ya estaba planeando cada movimiento de mi regreso. Pero esta vez no para ser su esposa, sino para ser la mujer que un día él rogaría haber tenido al lado cuando todavía estaba en la cima. La gente cree que el silencio es resignación, hasta que descubren que era solo preparación. Cuando te destruyen tienes dos opciones: quedarte entre los restos, o construir un imperio con ellos. El juez golpeó la mesa. El eco de su martillo se sintió como un final, pero para mí, era un comienzo. El divorcio quedó oficializado. Las miradas en la sala eran mezcla de sorpresa, lástima y murmullos curiosos. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo: pobre esposa abandonada. Que poco sabían. Alejandro apretó los dientes, sostuvo los papeles como si fueran brasas que lo quemaban. Me miraba con furia, con incredulidad, con la arrogancia herida de un hombre que nunca imaginó perder el control. «Vas a arrepentirte», gruñó él tan bajo que solo yo podía oírlo. Yo solo incliné la cabeza, casi con ternura. Pobrecito. Aún creía que yo era la mujer que temblaba cuando él levantaba la voz. Aún creía que mi mundo giraba alrededor del suyo. Aún no comprendía que el momento en que me rompió comenzó a pulir mi filo. Salí del juzgado con pasos firmes. No miré atrás. Nunca mires atrás cuando el pasado ya no te merece. Las puertas de vidrio se cerraron detrás de mí. El viento me golpeó el rostro con frescura y libertad. Respiré hondo. No era alivio lo que sentía. Era hambre. Hambre de lo que me habían dicho que no podía tener. Hambre de demostrar que la mujer silenciosa que ellos conocían había muerto y en su lugar había nacido algo nuevo. Algo invencible. Los primeros días fueron extraños. Mi teléfono, antes lleno de invitaciones y compromisos sociales, quedó en silencio. El círculo, perfecto, en el que vivíamos desapareció como humo. Las mujeres que sonreían conmigo en eventos, las que hablaban de hermandad femenina, ahora evitaban mi nombre como si fuera una enfermedad social. Nadie quiere estar cerca de la abandonada. Nadie quiere sentarse en la mesa donde ya no hay poder para servirse. Pero yo no estaba abandonada. Yo me estaba preparando. Vendí la casa no porque necesitara el dinero, tenía suficientes acciones y capital tras el divorcio, sino porque esa mansión era un cementerio de mis sueños viejos. Necesitaba aire nuevo para respirar mi nueva vida. Me mudé a un penthouse moderno, en otra ciudad donde nadie me conocía, donde mi historia era un misterio y no un chisme. Las paredes blancas aún olían a recién pintado. Las noches eran silenciosas pero no tristes. En ese silencio mi mente trabajaba como nunca antes. La libertad no suena a fiesta. Suena a planificación. Comencé a invertir, no impulsivamente. Yo había aprendido todo mirando a Alejandro trabajar, escuchando, observando, entendiendo cómo se movía el mundo que él creía suyo. Y mientras él me veía como decoración, yo guardaba cada secreto, cada estrategia, cada nombre valioso. Y ahora, esos nombres atendían mis llamadas. Contacté a un equipo de consultores tecnológicos en Londres. Luego a 2 inversionistas que siempre habían desconfiado de Alejandro pero jamás se atreverían a enfrentarlo mientras yo era su esposa. Ellos me recibieron, me escucharon, y cuando presenté mi idea, vi en sus ojos lo que Alejandro nunca vio en mí: valor. Quería crear una plataforma de inteligencia financiera, un sistema capaz de analizar oportunidades, detectar riesgos y prever tendencias en mercados emergentes. Algo rápido, inteligente, no un banco tradicional, una revolución silenciosa. Visión, dijo uno de ellos tras escucharme. Eso es lo que tiene usted. Visión, sonreí, nunca había escuchado esa palabra dirigida hacia mí antes. Durante años solo me llamaron la señora de Alejandro. Ahora, yo tenía mi propio nombre. El proceso fue brutal, intenso, agotador. No había glamour, no había vestidos caros ni cenas socialites.
Había café frío, noches sin dormir, estudios, cálculos, reuniones tras pantallas, acuerdos confidenciales, y una disciplina feroz que yo jamás supe que tenía, hasta que tuve que tenerla. Perdí peso, gané carácter, perdí amistades falsas, gané aliados reales, perdí un matrimonio, gané un destino. La primera oficina de mi empresa fue pequeña, pero la energía dentro de esas paredes era pura pólvora esperando chispa. Contraté jóvenes brillantes, mentes hambrientas, programadores, analistas, gente que no temía arriesgar. Ellos no trabajaban para mí, trabajaban conmigo. Mientras tanto, mi exmarido jugaba a ser eterno. Seguía dando entrevistas, asistiendo a eventos, exhibiendo su amante más nueva como trofeo. Él pensaba que yo había desaparecido, que me había quedado llorando en silencio, quebrada, invisible. Pero yo no lloraba, yo construía. A veces veía su nombre en titulares, bajadas en bolsa, inversionistas inquietos, pequeños rumores de mala administración. Yo sonreía con discreción, no porque quisiera verlo arruinarse, aún no, porque mi guerra no era rencorosa sino estratégica, sino porque sabía algo que él aún no entendía. Cuando no respetas lo que tienes, lo pierdes. Siempre, y él nunca me respetó. Un año después mi plataforma se lanzó. No con aplausos públicos, no con grandes discursos. Se lanzó al mercado como un fantasma en la noche. Silenciosa, precisa, perfecta, y en 3 meses ya era leyenda en círculos financieros selectos. Empresas comenzaron a solicitar consultoría. Bancos pequeños querían asociarse. Un fondo internacional hizo una oferta tentadora que rechacé con una sonrisa. Porque ahora yo sabía de valor. Ahora nadie me subestimaba. Comencé a salir en entrevistas de negocios. Los medios, intrigados por la nueva empresaria misteriosa que había revolucionado la analítica de inversiones, querían saber más. Nunca hablé de mi pasado. Mi éxito no necesitaba mencionar a mi fracaso anterior. Pero las cosas llegan, las voces hablan. La ciudad donde viví antes comenzó a oír mi nombre otra vez, no como la ex esposa silenciosa, sino como la mujer que reinventaba el mercado financiero europeo. Y entonces, alguien llamó. Un socio de Alejandro. Un hombre que años atrás apenas me daba un saludo cordial creyendo que yo no comprendía nada de negocios. Ahora, su voz sonaba respetuosa, casi humilde. Camila, me gustaría invitarla a una cena privada. Algunos empresarios importantes quieren conocerla. Sonreí. No era él quien necesitaba conocerme. Era el mundo. Acepté. La noche de la cena, entré con mi cabeza alta. Mi vestido era elegante, sobrio, pero poderoso. Ya no necesitaba brillar por joyas, brillaba por presencia. Y cuando crucé esa sala, vi varias caras sorprendidas. Hombres que antes me ignoraron ahora se levantaban para estrechar mi mano. Mujeres que antes me trataban con condescendencia ahora buscaban mi atención. El poder tiene memoria, y ahora era mío. Y ahí, entre luces tenues y copas finas, escuché el primer rumor fuerte. El imperio de Alejandro temblaba. Él estaba desesperado, tomando malas decisiones, rodeado de aduladores y sin visión real. Su amante lo había dejado por otro. Sus socios comenzaban a abandonarlo. Y la empresa a la que él dedicó su vida, se desmoronaba lentamente. No reí, no celebré, solo inhalé profundamente, porque el universo estaba haciendo su parte. Y yo apenas estaba empezando a hacer la mía. 2 años desde el divorcio. 2 años desde que me llamaron, nadie. Ahora era invitada a la conferencia financiera más exclusiva del país. Los medios anunciaban mi llegada. Los inversionistas esperaban escucharme, y él estaría allí. No porque lo invitaran, sino porque su desesperación lo obligaría a presentarse, esperando encontrar algún salvavidas financiero. Yo no iba a gritar mi triunfo. No iba a humillarlo en público con palabras. Mi victoria no sería ruido. Sería silencio. El tipo de silencio que hace temblar el orgullo de un hombre que creía ser Dios. La noche de la conferencia llegó. Luces, corbatas, murmullos de expectativa. Entré despacio con la calma de quien ya ganó antes de comenzar. Y entonces lo vi, Alejandro, más delgado, más tenso, más viejo, no por años sino por derrota. Su mirada vagó un segundo hasta encontrar la mía. Y cuando lo hizo, vi algo hermoso. No rabia, no arrogancia, miedo.
Porque por primera vez en su vida entendió quién era yo. No su sombra, no su esposa, no su pasado, su consecuencia. Yo incliné la cabeza suavemente como saludo final a un mundo que ya no me pertenecía. Y él bajó la mirada. No dije nada, no tenía que hacerlo. Hablar es para quien quiere ser escuchado. Poder es para quien no necesita explicarse. Y esa noche, mientras subía al escenario y el aplauso del público resonaba, sentí una verdad absoluta. No regresé para destruirlo, regresé para que aprendiera lo que perdió. No busques venganza contra quien te traicionó, créate una vida tan grande que él se traicione a sí mismo. Hay venganzas que no necesitan gritos, solo éxito, silencio y un público que mire al que te traicionó caer donde nunca pensó verse. El auditorio entero estaba iluminado con tonos dorados como si alguien hubiera querido simular la luz del amanecer sobre el éxito. Y para muchos era eso, un nuevo amanecer en el mundo financiero. Cámaras listas, empresarios acomodándose en sillones de cuero, murmullos sobre inversión, sobre tecnología, sobre el futuro. Pero nada llenaba más el aire que el rumor de mi nombre. Camila Vega. Hablarían de resultados, de innovación, de estrategia, pero la verdad era simple, iban a hablar de mí. Yo no había venido a presumir. No necesitaba eso. Había venido a demostrar, sin palabras, que la vida recompensa a los silenciosos que trabajan mientras el mundo los da por acabados. Me senté en la primera fila, recta, tranquila, con la seguridad que solo se gana perdiendo todo alguna vez. Mis manos descansaban sobre mi regazo, mi mirada serena. Pero dentro de mí, el corazón caminaba con paso firme. Años atrás habría latido con miedo, hoy latía con propósito. Y ahí, unos asientos atrás, lo sentí antes de verlo. El peso de una mirada reconocible. La presión silenciosa de alguien que ahora sabía que había perdido antes siquiera de empezar. Alejandro, el hombre que un día me miró como si fuera invisible. El mismo que un día creyó que yo no sería nada sin él. Lo vi por el rabillo del ojo. Traje caro pero arrugado en las esquinas por noches sin descanso. Mirada viva pero apagada por la derrota. Tenía la postura de alguien que aún quiere aparentar poder, mientras lo sostiene con uñas temblorosas. Y cuando su mirada chocó con la mía, no hubo rabia. No hubo odio, hubo reconocimiento. Reconoció quién era yo ahora. Y quién era él sin mí. Algo dentro de mí se encogió por un segundo, no por amor perdido, sino por la memoria de la mujer que fui. La que creyó, la que esperó, la que confió en la mentira de un para siempre. Esa mujer estaba muerta. La que estaba aquí no venía a cobrarse venganza. Venía a cerrar un ciclo. El moderador anunció las presentaciones. Los aplausos llenaron la sala. Mis manos no temblaron, estaban frías de acero. Cuando mi nombre se proyectó en la pantalla gigante, los flashes estallaron. Caminé al escenario. Cada paso era una declaración silenciosa. Me dieron el micrófono. Miré la sala. Silencio absoluto. Cada mirada sobre mí. Esperaban palabras. Y yo las tenía. Pero no comencé hablando de mi empresa. Ni de tecnología. Ni de éxito. Comencé hablando de caída. Hace años dije con voz firme, pensaron que mi historia terminaba. Que un divorcio era una pérdida, que una traición era una ruina. Pero no fue así, fue el inicio de mi mayor construcción. Un murmullo suave cruzó la sala. Alejandro bajó la mirada, y yo seguí. Cuando la vida te quema, tienes dos caminos, convertirte en ceniza, o convertirte en fuego. Aplausos, lentos al principio, después crecientes. No eran por drama, eran por verdad. Después hablé de mi empresa. De innovación, de visión, de talento. No mencioné nombres del pasado. La gente poderosa no necesita hundir a nadie, solo necesita brillar lo suficiente para que las sombras hablen solas. Terminé mi discurso con la cabeza en alto. No vine a recuperar lo que perdí. Vine a crear lo que siempre merecí. Gran ovación. Pero eso no era la cima. La cima llegó después cuando en ese mismo escenario, el presidente de la asociación empresarial subió, tomó el micrófono, y dijo las palabras que hicieron temblar las copas. Nos complace anunciar que, tras la votación unánime del comité ejecutivo, la empresa Vega Capital adquiere oficialmente el Grupo Álvarez. Un suspiro colectivo, un golpe seco al aire. El nombre de Alejandro retumbó en el salón. Su imperio, su orgullo, su vida, ahora mío. La cámara enfocó mi rostro. Serio, sereno,
sin rastro de venganza visible. Pero dentro de mis ojos, había historia. Felicidades, señora Vega, dijo el presidente estrechando mi mano. Yo asentí, y entonces, inevitable, todas las miradas se dirigieron a él. Alejandro se levantó como impulsado por un resorte. Su rostro había perdido color. Caminó hacia mí como alguien que se aferra a la última tabla en un océano. Camila, susurró, apenas audible, su voz rota detrás de la sonrisa falsa que intentaba sostener. Señor Álvarez, respondí, formal, seca, como si hablara con un desconocido. Tenemos que hablar, dijo, tenso, con la mandíbula apretada como si tragara piedras. Sobre negocios, imagino, contesté. Cada palabra calculada, cada sílaba afilada sin necesidad de levantar la voz. Sobre todo, intentó. Su mirada buscó a la mujer que una vez le pedía explicaciones. Esa mujer ya no existía. No tengo nada que discutir, dije con calma. Lo que quedó atrás pertenece atrás. Yo cometí errores, su voz tembló, apenas imperceptible. Puedo solucionarlo. Podemos volver. Esa palabra quedó flotando sin decirse. Ridícula. Triste. Yo lo miré, sin rencor, pero también sin compasión. No vine por ti, murmuré. Vine por mí, y por lo que merezco. Tú solo estás aquí para aprender lo que se pierde cuando no se valora lo que se tiene. La cámara captó el momento. El salón quedó en silencio. Su derrota no era gritada, era evidente como una sombra al mediodía. Él tragó saliva, no por orgullo herido, por verdad revelada. Camila, intentó como si buscara una última cuerda que ya no existía. Alejandro, interrumpí suavemente, recuerda algo y recuérdalo bien, yo no te quité nada. Tú lo perdiste todo solo. Y me giré, no con drama, no con crueldad, sino con la dignidad de quien ya ganó sin pisar a nadie, porque la justicia a veces no es un castigo, es un espejo. Salí del escenario entre aplausos. No miré atrás. El pasado ya no tenía voz en mi vida. Afuera, el aire frío de la noche me abrazó. Cerré los ojos un segundo. No para llorar, para sentir. Había logrado todo lo que dijeron que no podía. No por odio, no por revancha, sino por amor propio. Y en ese instante entendí algo, la verdadera venganza nunca fue destruirlo a él. La verdadera venganza fue construir una mujer que jamás volvería a necesitar demostrarle nada a nadie. Una mujer libre, una mujer poderosa, una mujer nueva. Me fui caminando entre luces de ciudad, sabiendo que él me miraría desde la distancia por el resto de su vida, no por nostalgia, sino por arrepentimiento. Y yo no volvería la vista jamás. No destruyas a quien te falló. Brilla tanto que su arrepentimiento le pese más que cualquier venganza. ¿Quieres que ahora lo convierta en script para narración estilo YouTube TikTok con pausas dramáticas, transiciones y música sugerida?